Cápsula científica. Capas de la corteza cerebral. Corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Tipos de corteza en el cerebro. Arquicorteza. Es la parte de la corteza cerebral más antigua. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Capas de la corteza cerebral. Capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Está conformada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia las zonas más sumergidas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen. Las células piramidales, esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcortinales en forma de fibras de proyección, asociación. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Weisjarger. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martioniti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Weisjarger. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. El cerebro está conformado por un 78% de agua, 10% de grasa y un 8% de proteína. Supone solo el 2% del peso corporal y utiliza el 20% de la energía que producimos. Las partes en las que se dividen son las siguientes. Tallo encefálico. Se encuentra en la base del cerebro, controla las funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la presión arterial. Además conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Cerebelo. Se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. Cerebro. Está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos, las reacciones. Es el jefe de nuestro cuerpo, se encarga de recibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar una mano en una superficie caliente, el cerebro recibe una señal de la que la temperatura está muy elevada, entonces responde enviando una orden a los músculos de la mano para retirarla de inmediato. En esta imagen podemos encontrar todas las áreas funcionales del cerebro. Área motora, control de los músculos voluntarios. Área sensorial, sensación de la piel, temperatura, presión y dolor. Lóbulo frontal,
movimiento, resolución de problemas, concentración, pensamiento, comportamiento, personalidad y humor. Área de Broca, control del habla. Lóbulo temporal, audición, lenguaje y memoria. Tronco del encéfalo, conciencia, respiración y ritmo cardíaco. Lóbulo parietal, sensaciones, lenguaje, percepción, conciencia corporal, atención. Lóbulo occipital, visión, percepción. Área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Cerebelo, postura, balance y coordinación del movimiento. Áreas y funciones de la corteza cerebral. Puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación, las cuales son el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Corteza motora. Esta se encuentra dividida en tres: corteza motora primaria, área premotora y área motora suplementaria. Estructura de la neurona. Está compuesta de las siguientes partes. Soma. El soma, también llamado pericarion, es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Dendritas. Son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Reciben información y proceden de otras células. Axón. Es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Tipos de neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. 1. Según la transmisión del impulso nervioso. Existen dos tipos de neuronas. Neurona presináptica. La unión entre dos neuronas es la sinapsis. La neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica. Es la unión sináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. 2. Según su función. Las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Neuronas sensoriales. Envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar movimiento, o al músculo liso o ganglioso del sistema nervioso central. Como neurona de asociación, conecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en los actos reflejos. Interneuronas. Conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encargan de realizar funciones más complejas y actúan los actos reflejos. 3. Según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. 4. Según el tipo de sinapsis, podemos encontrar dos tipos de neuronas: las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Neuronas excitatorias son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas inhibitorias son aquellas en las que el resultado de estas sinapsis provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de reducir un potencial de acción. Neuronas moduladoras pueden desempeñar un papel en la transmisión sináptica diferente al excitatorio e inhibitorio, pues no generan una señal transmisora, sino que la regulan.
Estos neurotransmisores se conocen como neuromoduladores y su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. 5. Según el neurotransmisor. Dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas. Neuronas serotoninérgicas. Este tipo de neuronas transmiten el neurotransmisor llamado serotonina, que está relacionado, entre otras cosas, con el estado de ánimo. Neuronas dopaminérgicas. Transmiten dopamina, un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. Neuronas GABAérgicas. Es el principal neurotransmisor inhibitorio. Las neuronas GABAérgicas transmiten GABA. Neuronas glutamatérgicas. Este tipo de neuronas transmite glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio. Neuronas colinérgicas. Estas neuronas transmiten acetilcolina. La acetilcolina desempeña un rol importante en la memoria a corto plazo y en el aprendizaje. Neuronas noradrenérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir noradrenalina, una catecolamina con doble función como hormona y neurotransmisor. Neuronas vasopresinérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir vasopresina, también llamada la sustancia química de la monogamia o la fidelidad. Neuronas oxitocinérgicas. Transmiten oxitocina, otro neuroquímico relacionado con el amor. Recibe el nombre de la hormona de los abrazos. 6. Según su morfología externa. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en neuronas unipolares o pseudunipolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido, que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón, entrada y salida. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Neuronas bipolares. Tienen dos extensiones citoplasmáticas, prolongaciones que salen del soma. Una actúa como dendrita, entrada, y otra actúa como axón, salida. Se suelen localizar en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Neuronas multipolares. Son las que abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entradas, dendritas, y una sola de salida, axón. Se encuentra en el cerebro o la médula espinal. Y de esta manera terminamos el recorrido por las capas de la corteza cerebral, esperando que este material sea de gran ayuda. Gracias. Esta es una cápsula científica presentada para la Corporación Universitaria Minuto de Dios.